Bienvenidos a esta nueva sesión informativa de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, ILAR. Gracias a todos por atender esta invitación desde 20 países, 14 de ellos de nuestra región, América Latina. Temos tradução disponível em português para as pessoas que nos acompanham do Brasil. Vocês podem habilitar o canal em português no Zoom, nos ícones da parte inferior. Soy Melisa Valencia, asesora en asuntos regulatorios de ILAR y seré su moderadora el día de hoy. Esta semana el mundo se reúne para conmemorar el Día Internacional de la Alimentación, cada año el 16 de octubre, y esta fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, más allá de ser una conmemoración, nos llama la atención a que debemos recordar que los beneficios de una alimentación saludable se reflejan en una mejora de la salud a lo largo de la vida y de la productividad. El programa de hoy está compuesto por varias fases. La primera tendremos algunas ponencias con expertas que compartirán su conocimiento y experiencia en nutrición y alimentación saludable. Y la segunda fase con el lanzamiento de los resultados regionales del estudio encomendado por ILAR para finalizar con una sesión de preguntas y respuestas. A forma de recordatorio, entonces, cuando ya hayan finalizado las tres presentaciones, tendremos un espacio para que puedan hacer sus preguntas a las ponentes. Sin embargo, también pueden dejar sus preguntas en el transcurso de la sesión en la sección de preguntas y respuestas de Zoom y con gusto las haremos al final de las presentaciones. Para iniciar, nos acompaña Juan Thompson, presidente de ILAR, quien nos dará un saludo e introducción a la agenda del día de hoy. Muchas gracias, Melissa. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos están acompañando hoy. Quería darles la bienvenida a este webinar de HILAR que se titula El valor económico y social del autocuidado a través del uso de suplementos alimenticios en América Latina. Y como ustedes saben, HILAR viene trabajando hace varios años en proporcionar evidencia científica sobre este valor económico y social que el autocuidado tiene para nuestros sistemas de salud y también para mejorar los resultados de salud de los individuos, ¿no? Este año decidimos encomendar un estudio específico sobre el valor de los suplementos alimenticios como intervenciones de autocuidado, analizando los beneficios que tienen los nutrientes y otros compuestos usados en suplementos alimenticios para reducir ciertos factores de riesgos en algunas condiciones de salud, ¿no? Y como verán en el día de hoy, en el webinar de hoy, los hallazgos que tenemos en el estudio revelan que el uso de suplementos alimenticios pueden tener un efecto sumamente positivo tanto en la salud general de las personas como en la sustentabilidad económica de nuestros sistemas de salud en América Latina. Esto se refleja en la disminución, por ejemplo, del riesgo relativo de experimentar eventos asociados con ciertas condiciones, la reducción del ausentismo laboral y posibles economías que podrían generarse entre 2023 y 2030 a partir de dicha estrategia. Finalmente, quería agradecer con este breve mensaje a todos los actores del ecosistema de salud y nutrición en América Latina que nos acompañan en el día de hoy. Espero que podamos seguir trabajando juntos, espero que podamos continuar construyendo este camino para habilitar el autocuidado en América Latina. Hoy tenemos más de 420 inscriptos de más de 20 países diferentes, entonces estoy seguro que todos ustedes que están hoy conectados van a poder ayudarnos a, primero, diseminar esta información tan importante y segundo, continuar trabajando con cada uno de los actores de este ecosistema para garantizar el acceso al autocuidado. Y para comenzar, hoy nos acompañan unas expertas de lujo que nos van a ayudar a entender mejor el contexto en América Latina y los resultados del estudio. Quería darles la bienvenida e invitarlas a prender su cámara. Y hoy nos acompañan en primer lugar la magíster Ana Lucía Crocker, que nos va a estar presentando el autocuidado y el rol de los suplementos alimenticios. En segundo lugar tenemos a la PhD Georgina Gómez, que va a estar mostrándonos la relación entre la alimentación y la nutrición con la salud. Y también vamos a contar con el apoyo de la magíster Pilar Uriza, quien va a estar presentándonos los resultados del estudio y también una conexión entre la salud pública, nutrición y economía.
Entonces, darle la bienvenida a las tres. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y le paso la palabra nuevamente a Melissa para que iniciemos con el webinar. Bienvenidos. Muchas gracias, Juan. A las expertas les damos una cordial bienvenida y empezamos con la presentación de la magíster Ana Lucía Crocker. Ana Lucía es licenciada en nutrición de la Universidad del Valle de Guatemala, con máster en comunicación educativa de la Universidad Panamericana de Guatemala. Tiene experiencia como académico docente de la Universidad Rafael Landívar y Universidad del Valle de Guatemala. Fue monitora del curso internacional de autocuidado de la salud, segunda edición del aula virtual del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, en 2023 y consultora en el desarrollo de contenido técnico alimentario nutricional del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, en 2024. Adelante, Ana Lucía. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Melissa, por la presentación. Para mí es un honor y un agrado estar el día con ustedes compartiendo pues este importante tema. Pues yo voy a facilitar el tema sobre el autocuidado y el rol de los suplementos alimenticios. Entonces, vamos a comenzar diciendo que todas las entidades internacionales coinciden con que el autocuidado responsable es fundamental para mantener una buena salud y empoderar tanto a los individuos, a las familias y a las comunidades. Esto nos garantiza estados óptimos de salud y además nos promueve el bienestar. La Organización Mundial de la Salud define al autocuidado como esa capacidad que tienen las personas, las familias y las comunidades para poder promover y proteger la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente cuando las enfermedades y las discapacidades se presentan con o sin el apoyo de un profesional de la salud. A continuación, les voy a mostrar los resultados de una encuesta que realizó HILAR en el año 2019 en 4 países latinoamericanos. Estos fueron Argentina, Brasil, Colombia y México. A los encuestados se les preguntó en el último año cuáles eran las acciones que realizaron para cuidar su salud. Y dentro de los resultados se obtuvo que el 57% de las personas encuestadas hablaron que hicieron acciones dirigidas a dietas saludables y control de peso. El 46% de las personas hablaron sobre acciones de ejercicio al menos 3 veces por semana. El 42% de los encuestados habló sobre saber cómo prevenir y tratar condiciones comunes. El 28% habló sobre acciones dirigidas a técnicas antiestrés. El 26% sobre acciones para caminar o ir en bicicleta al trabajo y el 5% no mencionó ninguna de las anteriores respuestas. Esto nos está diciendo que el autocuidado, la mayor parte de las personas perciben el autocuidado y practican el autocuidado dirigido a la nutrición y a la alimentación saludable. Y no debemos olvidar que el autocuidado responsable es fundamental para poder mantener estados de salud óptimos y poder empoderar a las personas, familias y las comunidades. ¿Cuáles son los principios en los cuales se fundamenta el autocuidado? Primero, tenemos que es un acto de vida que permite que las personas se conviertan en sujetos activos y es un proceso voluntario de la persona. Número 2, conlleva una responsabilidad individual y un compromiso que se fundamenta en los sistemas de salud tradicionales y no tradicionales. Al realizar las diversas prácticas de autocuidado, las personas las desarrollan con la certeza que van a mejorar su nivel de salud. Y por último, tenemos que al desarrollar también el autocuidado, genera una mayor conciencia de sí mismos y la valoración de las propias necesidades nos ayudan a promover una mejor toma de decisiones conscientes e informadas en cuanto a la salud y esto a su vez favorece la productividad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que las personas no solo toman conciencia de su autocuidado, sino también se convierten en co-desarrolladoras de los sistemas de salud.
El autocuidado contribuye a la capacidad de todos los sistemas de salud en brindar una atención más equitativa, de calidad, adecuada y accesible. Las intervenciones de autocuidado son productos y herramientas que se basan en evidencia científica, que se proporcionan tanto fuera de los servicios de salud y nos ayudan a promover una mejor aplicación del autocuidado en la población. También la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar las intervenciones de autocuidado en todos los países como elementos críticos que nos ayudan a lograr una cobertura sanitaria universal, nos ayudan a promover y proteger la salud, a preservar la seguridad mundial y servir a todas las poblaciones más vulnerables. Y dentro de estas intervenciones vamos a destacar el rol y el papel que tienen los suplementos alimentarios como parte fundamental de estas intervenciones. ¿Para qué? Para poder ayudarnos a reducir brechas y factores de riesgo relacionados con ciertas condiciones de salud y poder mantener y garantizar estados de salud y estados nutricionales óptimos en las personas. En esta ilustración podemos ver que tenemos cuáles son las 4 principales intervenciones en las cuales el autocuidado tiene cobertura. Tenemos la actividad física, la salud fisiológica y mental. Tenemos la reducción de factores de riesgo relacionados a ciertas condiciones de salud que más adelante se van a detallar. Y tenemos, por supuesto, a la buena nutrición. Dentro de esta intervención fungen algunos elementos importantes, dentro de los cuales destacamos a los digestivos, a las enzimas y los probióticos orientados a mejorar la salud gastrointestinal. Tenemos a los productos nutracéuticos, los alimentos funcionales, los productos multivitamínicos y, por supuesto, a los suplementos alimenticios, en los cuales en un momento voy a poder determinar cuáles son esos factores y beneficios que nos van a ayudar a poder mantener la salud óptima de las personas. En este momento les voy a pedir, en unos segundos va a aparecer una pregunta para que podamos interactuar con ustedes, nuestra apreciable audiencia. Y la pregunta dice así: ¿quiénes deberíamos usar, verdad, o utilizar el autocuidado con suplementos alimenticios? Y las opciones, por favor, elegir una opción. La opción A es personas con deficiencias nutricionales. La opción B es personas en etapas específicas de la vida, por ejemplo, niños en crecimiento, mujeres en etapas de embarazo, lactancia o adultos mayores. La opción C son todas las personas que desean mantener su salud y mitigar algunos factores de riesgo en todas las etapas de su vida. Y la opción D es todas las anteriores. Así que les invito a que puedan participar con sus respuestas, por favor. Vamos a dar ahí un minutito para esto. Muy bien, agradecemos a todas las personas que ya están respondiendo a la pregunta. Y el resultado es que la mayoría de las personas que respondieron, el 75%, respondió la opción D. Y realmente esta opción nos está englobando que todas las opciones anteriores son válidas para, otra vez, generar el autocuidado a través del uso de los suplementos. Entonces, muchas gracias por esta participación. Entonces, para adentrarnos ya al tema que nos viene el día de hoy, ¿cuáles son los beneficios que pueden ofrecer los suplementos alimenticios a la salud general y a la calidad de vida? Les pido, por favor, de nuevo, que nos ayuden con esta otra pregunta. Y la pregunta dice así: ¿cuáles son los beneficios que pueden ofrecer los suplementos alimenticios para poder generar una salud óptima y calidad de vida? Entonces, las opciones, la número A, complementar una alimentación saludable y equilibrada. B, reducir ciertos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. La opción C es mantener la salud y la productividad de las personas. Y la D es generar economías potenciales para los sistemas de salud. Entonces, de nuevo, nos tomamos un minuto, por favor, para poder responder.
Agradeciendo desde ya también las respuestas. Y tenemos este resultado. La mayor parte, el 86% de las personas que acaban de responder, pues completaron la opción A, que es complementar una alimentación saludable y equilibrada. Luego tenemos el 31% mantener la salud y productividad de las personas. El 30% respondió sobre reducir ciertos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y el 21% respondió sobre la opción D, que es generar economías potenciales para los sistemas de salud. Agradezco de nuevo la participación. Entonces, vamos a hablar sobre los beneficios que nos aportan los suplementos alimenticios a la salud general y la calidad de vida. Y tenemos que dentro de estos beneficios está ayudar a cerrar las brechas en una alimentación y una dieta no suficiente que aporte el nivel de nutrientes esenciales y otros compuestos requeridos para mantener la salud y el estado nutricional óptimo de las personas. También permite incorporar hábitos de autocuidado en personas y comunidades e incrementar la alfabetización en salud. Esto es muy importante porque se convierte en una herramienta facilitadora para proteger y promocionar la salud. Y por último, reducir la sobrecarga en todos los sistemas de salud debido a los resultados positivos en la reducción de factores de riesgo de ciertas condiciones de salud. Para ir concluyendo con mi intervención, tenemos dos hallazgos importantes que también se cuestionaron dentro de esta encuesta anteriormente mencionada por Hilar en el año 2019. Dentro de los resultados se obtuvo que 8 de cada 10 personas en América Latina considera que el autocuidado es muy relevante. Y además, el 90% de las personas en América Latina declara querer más información y herramientas para poner en práctica el autocuidado. Entonces, podemos concluir que cuando adoptamos un estilo de vida saludable y empoderamos o ayudamos a empoderar a las personas para las prácticas responsables del autocuidado, esto nos ayuda a optimizar estados de salud, estados de nutrición y reducir factores de riesgo en ciertas condiciones de salud. Así que agradezco muchísimo la escucha, la atención y cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla a través del chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía, por la introducción y por esa explicación detallada de la conexión entre el autocuidado y las intervenciones reconocidas por la OMS con los suplementos alimenticios. A continuación, tenemos el gusto de presentarles a Georgina Gómez, quien nos acompañará y nos explicará la conexión de los alimentos con la salud, cuáles son los componentes de una alimentación saludable, así como la data disponible sobre América Latina, y nos ayudará a resolver la pregunta de cómo estamos comiendo. Adelante, Georgina, bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por interesarse en el tema y unirse con nosotros a esta sesión el día de hoy. Yo voy a hablarles sobre la relación entre la alimentación y la salud. Y a veces es algo que tenemos presente, pero no lo aplicamos en el día a día. Y si vemos este artículo que se publicó en el año 2018, entre los factores que se asocian a enfermedades crónicas no transmisibles, en primer lugar tenemos los factores asociados a la dieta. Y estos se han relacionado con enfermedades como la diabetes, enfermedades endocrinas, también enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Otros factores asociados a enfermedades están, por ejemplo, el alto índice de masa corporal, que indudablemente se relaciona también con lo que comemos, así como una baja actividad física. En este mapa podemos ver que para el mundo entero se dice que más o menos la dieta es responsable del 22% de las causas de mortalidad. Sin embargo, eso varía mucho en las diferentes regiones del mundo, siendo Egipto uno de los países con el porcentaje más alto y Japón con el porcentaje más bajo.
¿Cómo estamos nosotros de este lado del mundo? Veamos que si dijimos que a nivel global era del 22%, nosotros en la región americana estamos un poquito por debajo con el 18%. Aquí tendríamos la región norteamericana, América del Sur y América Central, donde vemos que los principales componentes relacionados con mortalidad son las dietas bajas en frutas y vegetales, bajas en granos enteros y bajas en nueces y semillas. Y además se han relacionado estos factores de riesgo de mortalidad con dietas altas en sodio, que es otro de los puntos importantes. Como dijimos, bajas en granos, bajas en frutas y semillas y vegetales, y dietas bajas en ácidos grasos omega 3, que como vamos a ver ahora desempeñan una función muy importante en el organismo. Así como las dietas bajas en fibra, ácidos grasos poliinsaturados, comemos pocas legumbres, todavía muchos ácidos grasos trans y bajo calcio, entre otras, ¿verdad? Como el consumo de bebidas altas en azúcar o altas en carnes procesadas. Entonces, ¿qué deberíamos de comer para decir que nuestra alimentación es saludable? Bueno, debería de ser una dieta diversa, que no deje por fuera ningún grupo de alimentos, que sea adecuada en energía de acuerdo a nuestro sexo, a nuestra actividad física y a nuestra edad, y que nos proporcione los nutrientes que necesitamos, ya sea para crecer en el caso de los niños o para mantener nuestras funciones, y que disminuya el riesgo de que padezcamos estas enfermedades crónicas. Entonces, una buena dieta debería ayudarnos a tener una buena función fisiológica, poder tener reservas energéticas adecuadas para hacer frente a, digamos, enfermedades o periodos de ayuno, una microbiota saludable, que es muy importante, mantener una óptima función cognitiva que nos permita resistir infecciones, tener una buena salud ósea y muscular, realizar actividad física y con esto reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Quiero resaltar algunos porque si no, o sea, no nos alcanzaría el rato para hablar de todos los nutrientes y macro y micronutrientes que tendría una dieta saludable, pero destaquemos estos 4 grupos. Es importantísimo que tengamos alimentos fuente de fibra, alimentos ricos en micronutrientes, que consumamos grasas saludables y carbohidratos de bajo índice glicémico. Si hablamos de fibra, por ejemplo, la fibra nosotros la definimos como esos compuestos que son de origen vegetal, que no los podemos digerir en el organismo porque no tenemos las enzimas necesarias. Nosotros no los digerimos, pero los digieren las bacterias que tenemos en el intestino, eso que llamamos microbiota, y producen compuestos que son muy beneficiosos en diferentes aspectos de nuestra salud. Esta fibra la podemos dividir en soluble e insoluble y llevan a cabo funciones no solamente de servir como prebióticos para los microorganismos que tenemos en el intestino, sino también hacen un efecto de arrastre para una mejor digestión. ¿Dónde está esa fibra? Bueno, estamos viendo aquí en alimentos de origen vegetal, como las frutas, los vegetales, los granos enteros y algunos cereales. Es importante que cuando nosotros busquemos un alimento rico en fruta, que sea fuente de fruta, debe tener al menos 3 gramos por porción. Y esto a veces es difícil de encontrar. Una buena cantidad de fibra entonces nos va a permitir evitar la constipación y con esto se mejora la salud digestiva, porque la fibra hace un efecto de arrastre, permite que las heces conserven más agua y sean más fáciles de evacuar, y entonces nos ayuda a prevenir muchas enfermedades del sistema digestivo. Además, con este efecto de captar agua nos da más sensación de llenura y se ha relacionado con una menor ganancia de peso y una mayor sensibilidad a la insulina. Mejor manejo de la glucosa en sangre. Puede reducir las altas concentraciones de lípidos en sangre y con eso se relaciona también con menor
prevalencia de hipertensión arterial y otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y como decíamos, es utilizada por la microbiota intestinal, favoreciendo esa microbiota que es más saludable. Después tenemos el grupo de alimentos ricos en nutrientes. ¿Por qué es importante este grupo? Porque a veces nuestra alimentación, aunque no nos demos cuenta, está más enfocada en alimentos que son fuente de energía, pero que carecen de micronutrientes. Entonces, las frutas, los vegetales y estos cereales de grano entero, además de fibra, nos dan una cantidad importante de estos micronutrientes que los podríamos dividir en vitaminas hidrosolubles, principalmente las del complejo B y la vitamina C, vitaminas liposolubles, ahí tenemos a la A, la D, la E y la K, minerales, que son muchos, pero destacamos el hierro, el magnesio, el cromo, por ejemplo, el selenio, el zinc, y lo que llamamos compuestos bioactivos de los alimentos, como por ejemplo los polifenoles, los carotenoides, entre otros. Estas vitaminas del complejo B desempeñan diferentes funciones en el organismo. Todos estos micronutrientes, voy a destacar solamente el papel del ácido fólico, que es muy importante en el metabolismo, que se relaciona con el crecimiento de células y con la reducción de este compuesto que tenemos aquí, que se llama homocisteína. Entonces, veamos aquí un poquito. Yo sé que puede parecer complejo, pero el ácido fólico que nosotros podemos consumir, ya sea en los alimentos o como suplementos, va a convertirse en una coenzima que ayuda en diferentes reacciones en el metabolismo. Pero para eso necesita también la vitamina B6 o piridoxina y la vitamina B12 o cobalamina. Entre ellas tres van a facilitar la conversión de homocisteína en metionina. Y esta metionina se convierte en compuestos que son donadores de grupos metilo que sirven para la síntesis de ADN, de ácidos nucleicos. Y estos son necesarios, por ejemplo, en las células que se están replicando. De ahí que nosotros decimos que una de las consecuencias de la deficiencia de ácido fólico puede ser, por ejemplo, la anemia. Entonces, estos son muy importantes, estos compuestos, en la prevención de cierto tipo de anemias. Y la otra cuestión importante, como decíamos, era convertir homocisteína en metionina para que la homocisteína no se nos acumule en sangre, porque se sabe que es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Con respecto a las grasas nosotros las podemos dividir en saturadas e insaturadas, y dentro de las insaturadas tenemos las monoinsaturadas, las poliinsaturadas y las grasas trans. Y aquí destacamos el papel de los ácidos grasos omega 3. ¿Por qué son importantes los ácidos grasos omega 3? Porque resulta que en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, las grasas que se usan para cocinar y las carnes, tenemos más ácidos grasos omega 6 que desempeñan un papel importante en la activación de mecanismos, por ejemplo, proinflamatorios, que son necesarios cuando hablamos de inflamación de una lesión para la recuperación de esa lesión. Pero no queremos lo que llamamos inflamación crónica, que se ha relacionado, por ejemplo, con problemas como obesidad o cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Los ácidos grasos omega 3, que están, por ejemplo, en los pescados grasosos y los consumimos principalmente en suplementos, porque es difícil llenar la cantidad que necesitamos solamente con los alimentos, y estos desempeñan una función importante porque van a producirnos compuestos que actúan más como antiinflamatorios. Entonces disminuyen digamos, ambiente proinflamatorio. Y por último, hablamos de los carbohidratos de bajo índice glicémico, que son los que deberíamos preferir en nuestra dieta, que van a ser principalmente los provenientes de frutas y vegetales y que tengan fibra. ¿Por qué? Porque un carbohidrato de alto índice glicémico hace que suba rápidamente la glucosa en sangre, y eso se acompaña de un aumento en la insulina que va a meter la glucosa a las células y va a hacer que se nos baje la concentración de glucosa en sangre. Y eso hace que nos dé más hambre.
Entonces, para regular esa concentración de glucosa en sangre y prevenir, por ejemplo, problemas como la diabetes, se recomienda que busquemos carbohidratos de bajo índice glicémico, que como les decía antes, pueden ser carbohidratos como los que consumimos normalmente, pan o arroz, pero acompañados de proteína o de una fuente de fibra para evitar que aumente tanto la glucosa en sangre después de consumirlos. Bueno, y entonces, ¿cómo estamos nosotros con respecto a estas recomendaciones de una alimentación saludable? Les voy a presentar aquí los resultados del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. Es un estudio en el que participamos 8 países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica y Ecuador, para un total de más de 9,000 participantes. Se les hizo una encuesta a nivel de hogar, 2 días, donde se recopiló información sobre el consumo de alimentos las últimas 24 horas. Uno de los resultados que nos llama más la atención es la prevalencia de obesidad. Entonces, veamos aquí. La obesidad se puede medir ya sea por el índice de masa corporal, que es la relación entre lo que pesamos para lo que medimos, o la circunferencia de cintura, que pueden tomar nota. Aquí, a los hombres no debería medir la cintura más de 102 centímetros y a las mujeres no debería medirnos más de 88 centímetros. Y si vemos, hay países, por ejemplo, como Costa Rica y Venezuela, donde la obesidad por índice de masa corporal fue la más alta para toda la muestra. Mientras que si lo vemos por el índice de circunferencia de cintura, el más alto fue Costa Rica. Y Colombia es uno de los países que presentó menor prevalencia de obesidad. Sin embargo, para toda la muestra, vean que más de, perdón, voy a bajar aquí, una tercera parte tiene exceso de peso, ¿verdad? Sobrepeso o obesidad. En este caso, en el gráfico solo dice obesidad, pero 2/3 partes de la muestra muestran exceso de peso. Y eso ha combinado también con otros factores que no son beneficiosos para nuestra salud, por ejemplo, como un alto tiempo en pantalla, usamos medios de transporte que no favorecen la actividad física, hacemos poca actividad física vigorosa o moderada, pasamos mucho tiempo en actividades sedentarias, consumimos muchas bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas y no tenemos una dieta diversa. Entonces, todos estos factores se combinan y no nos favorecen entonces un buen estado de salud en la región latinoamericana. Si vemos en el consumo de grupos en este estudio, cuando hablamos, por ejemplo, de cuántas frutas estamos consumiendo, qué cantidad de frutas consumimos, la recomendación es entre 200 y 400 gramos y solo el 11% de la población cumplió con esta recomendación. Apenas un 2%, 2.5% cumplió con la recomendación para frutas y vegetales y de leguminosas el 30%. Y para los otros grupos como nueces y semillas, granos enteros, pescado y yogurt, vean que los porcentajes no llegan ni al 5%. O sea, estamos consumiendo poco de esos alimentos que nos producirían un efecto beneficioso. Bueno, otra forma de medir cómo está nuestra dieta es a través de la medición de la diversidad de la dieta. Entonces, habíamos dicho que una dieta diversa, entre más diversa es nuestra dieta, más probabilidad hay que estemos llenando los requerimientos de micronutrientes. Entonces, en este momento yo los invito a que ustedes piensen en lo que consumieron el día de ayer. Y el día de ayer, al igual que todos los días, deberíamos consumir de estos grupos de alimentos, son 10 grupos, por lo menos 5. Pero pensemos, ayer consumimos granos, plátanos o raíces y tubérculos blancos, arroz, galletas, pastas. Ahí se apuntan un punto. Consumimos leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas o nueces y semillas, algún producto lácteo, queso, yogurt o leche,
carne de algún tipo, pollo, pescado, carne de res, huevos, vamos contando, ¿verdad? Hojas verdes, frutas y vegetales que son fuente de vitamina A, estos serían de color anaranjado, por ejemplo, la zanahoria, el ayote, la papaya, el mango maduro y este tipo de frutas de color anaranjado fuerte. Otro tipo de frutas o otro tipo de vegetales. Entonces aquí les lanzamos la pregunta. Si ustedes contaron lo que comieron ayer, consumieron al menos de 5 grupos, o 5 grupos o más de 5 grupos de alimentos. Tal vez se preguntarán por qué el día de ayer, de pronto ayer no fue un día normal o era un día típico, pero nosotros lo hacemos con el día de ayer porque se supone que todos los días deberíamos cumplir con esta dieta variada. Vamos a ver los resultados, a ver cómo nos fue. Hay un chancecito para que los termináramos de subir. O veamos. Entonces, estamos casi en partes iguales. Una tercera parte, un 27%, menos de 5. Ahí tenemos que tratar de incluir más variedad en nuestra alimentación. Y si tenemos un puntaje de 5 o más, tenemos una dieta diversa. En realidad no estamos tan mal, ¿verdad? Porque tenemos 60, 70 y poquito más de personas que sí cumplieron con una dieta diversa. Entonces, la meta es tener al menos 5, ojalá más. ¿Y cómo estaban los países de América Latina en nuestro estudio? Vean qué mal nos fue. En promedio, tenemos un 4.7. El país que tuvo el puntaje más alto fue Perú, después Costa Rica, pero hay países con puntajes muy bajos, como Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, pero la mayoría nos quedamos con un promedio por debajo de 5. Y como dije antes, entre más variada es nuestra alimentación, más chance tenemos de estar cubriendo las recomendaciones de micronutrientes. Y esta es una propuesta de la FAO, es una forma muy fácil de medir aproximadamente cómo estaría nuestra dieta. Sin embargo, cuando ya lo hacemos con datos cuantitativos, nosotros vimos esta relación y sí existe una relación significativa entre el índice de calidad de la dieta y el cumplimiento de los micronutrientes. Y esto se ve más o menos de esta forma. Este es el consumo usual de micronutrientes en la población de ELANS ajustado a 1000 calorías. Y entonces aquí tenemos el promedio consumido y aquí qué porcentaje de la recomendación o qué porcentaje de la población no cumple con la recomendación. Entonces, para estos micronutrientes que tenemos acá, selenio, niacina, tiamina, cobalamina, folato, cobre, fósforo y riboflavina, en realidad la insuficiencia o el consumo insuficiente no está tan elevado porque tenemos menos del 10% con consumo insuficiente. Pero para estos otros ya anda entre el 15 y el 20% para la piridoxina y el zinc, para la vitamina C y la vitamina A entre el 40 y el 50%. Y estos sí son preocupantes porque veamos que el magnesio, el calcio y la vitamina D, más del 80% de la población presentó un consumo inadecuado. Entonces, esto nos hace realmente reflexionar cómo es la calidad de la dieta en América Latina que estamos comiendo y si realmente lo que nosotros estamos comiendo nos ayuda a cubrir los requerimientos de micronutrientes y como estamos viendo aquí, hay micronutrientes que estamos dejando por fuera de nuestra dieta y que llegan a ser preocupantes porque, por ejemplo, la vitamina D y el calcio son muy importantes y el magnesio para el mantenimiento de los sistemas óseo-musculares, pero también para otros
para otros procesos fisiológicos importantes. Por ejemplo, la vitamina D se ha visto que es muy importante en lo que es la protección contra infecciones, contra enfermedad cardiovascular e incluso contra algunos tipos de cáncer. Ya para terminar, algunas consideraciones finales para resumir lo que hemos venido hablando. Una dieta saludable es esencial para el adecuado funcionamiento del organismo. Vimos en el estudio LANS una alta prevalencia de obesidad, de sedentarismo y de dietas poco diversas. Y esto se reflejó en una ingesta adecuada de algunos micronutrientes. No se los presenté ahí, pero las personas o los grupos poblacionales que presentaron más ingesta inadecuada fueron las mujeres y las personas de bajo nivel socioeconómico. Entonces, aquí queremos destacar la importancia de concientizar a la población de la importancia de una alimentación variada, diversa y adecuada en cantidades para poder ayudarnos a reducir los riesgos de condiciones que afecten la calidad de vida. Les agradezco mucho la atención y quedo por aquí si tienen alguna pregunta. Gracias, Georgina, por toda esta explicación acerca de lo que es una alimentación saludable y también por compartir los resultados del estudio LANS que nos da un buen diagnóstico de cuáles son esas deficiencias nutricionales en América Latina que están impactando a la población. Como ustedes ya vieron, Georgina pues nos compartió toda esta experiencia con su formación, que no la mencioné al inicio de su presentación por el afán de ya tener toda la ilustración que nos iba a dar. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en ciencias biomédicas y otra en nutrición humana, así como un doctorado en ciencias en la misma casa de enseñanza superior. Además, ganó el Premio Nacional de Ciencias en 2023, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones por su labor en investigación de la calidad de la alimentación en Costa Rica y en América Latina, y esto se ve reflejado en su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly. Bueno, ahora seguimos con la presentación de Pilar Uriza, quien nos dará más detalles del contexto global y regional respecto a la salud de la población y nos presentará los beneficios que podríamos llegar a alcanzar en toda América Latina si mejoráramos los hábitos de autocuidado para complementar la alimentación saludable haciendo uso de suplementos alimenticios. Pilar es nutricionista dietista y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, docente investigadora, apasionada por integrar la nutrición y las políticas públicas a favor de la salud de las personas. Actualmente está cursando su PhD en Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Tiene experiencia en el sector público y privado con equipos multidisciplinarios en las áreas de salud, nutrición, políticas públicas e investigación y desarrollo. Fue consultora de nutrición y estilos de vida saludables en el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en 2017 y 2018, consultora en nutrición de salud y regulación en alimentos en el INVIMA en 2021 y 2022 y también ha sido consultora en nutrición y salud en la Organización Panamericana de la Salud y actualmente ejecuta sus investigaciones en epidemiología y alimentación sostenible. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, buen día para todos, qué placer y qué honor estar. Gracias, Melissa, Juan, pero en especial mis colegas Ana, Georgina, por este preámbulo. Bueno, ya llevamos aquí casi 50 minutos en este encuentro. Gracias por seguir aquí. Quienes quieran pararse, estirar en este momento, podemos también mirar a veces por lo menos un poquito de pie, tomar un vasito de agua, un café. Algunos ya casi les está llegando la hora del almuerzo o ya están en almuerzo y nosotros aquí en esta hora hablando de alimentos. Nos trae esta temática y en especial ya cerramos con la presentación de estos estudios que realizó Hilar, una gran investigación que nos da un complemento a lo que venimos hablando el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a ver estos 4 puntos, empezando desde un contexto rápidamente, porque
Mis colegas ya gran parte dijeron de esto, un impacto en salud y entramos al detalle de la investigación y sus respectivos resultados. Vamos con este contexto recordando un contexto demográfico y es sobre la distribución de la población. Si bien las pirámides poblacionales, todos sabemos que en algunas partes están siendo diversas, en algunas partes va creciendo mayor población con adulta mayor, en otras partes ya se van regulando. En general, el panorama para nuestros países, para América Latina, de estos 662 millones de habitantes, una gran porcentaje son de 20 años o más, es decir, población adulta. ¿Cierto? De esa gran población adulta, también tenemos ya de los que se dirían ya de 55 años o más, en algunas partes considerados ya casi adultos mayores, el 18%. Y dentro de estos adultos mayores, una gran parte se concentran en estos países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Hablamos de un contexto demográfico y tengan presentes estos países porque va justificando el porqué de las decisiones que se tomaron para el alcance y metodología de esta investigación. Adicionalmente, y es que bueno considerar, aparte de lo que hablábamos del autocuidado, miren esta encuesta hecha por Ipsos respecto a la parte de servicios en salud y esta encuesta fue realizada mundialmente. Pero para esto también nosotros decimos, ¿qué pasa con las preocupaciones o con los desafíos que pueden haber en los sistemas de salud? Y dentro de esos desafíos que percibe incluso la gente, se encuentra en los primeros lugares envejecimiento de la población, falta de inversión en salud preventiva. Esto incorpora muchísimas cosas, pero vemos cómo las personas, incluso del común, son capaces de reconocer algunas problemáticas sentidas relacionadas con esto y que coincide con el contexto demográfico. Ahora bien, ¿de qué estamos muriendo en el mundo? Entonces ya un contexto más epidemiológico que nos da cuenta de que morimos, cuáles también son causas de mortalidad, muerte y enfermedad en el mundo. Lo venimos sabiendo desde el último estudio de carga más importante en el mundo. Ya todos sabemos que coincidimos en principales enfermedades, varias de ellas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? En primer lugar, cardiovasculares. Y esto puede variar en algunos países, en algunos la primera causa, en especial países más desarrollados, está siendo cáncer. Si vemos esto en detalle para nuestros países, tenemos a la izquierda la parte global y a la derecha aquellos que son de bajos ingresos, ¿cierto? En nuestros países en Latinoamérica tenemos variabilidad, pero podemos encontrarnos entre varios de estos dos grupos, ¿cierto? Tanto bajo medio como alto medio ingreso entre los países que también se incorporaron en esta investigación. Si tú ves esto así, a ojo rápido, coinciden incluso enfermedades isquémicas, ¿cierto? Enfermedades coronarias, ¿cierto? En primer lugar. También tenemos accidente cerebrovascular y también tenemos otras como la diabetes, ¿sí? Enfermedades no transmisibles que siguen siendo prevalentes y siguen teniendo una problemática para las personas, para los sistemas de salud. Eso incide a su vez pues que tengamos pérdidas fatales en nuestros países. Y es por eso que se justifica en el por qué todavía en muchos planes de salud pública, gracias a todas las autoridades sanitarias que están acompañándonos hoy de diferentes países, sigan estas prioridades, ¿cierto? Cambian los gobiernos, cambian los planes, se actualizan, pero siempre se mantienen en los últimos años, conforme a la realidad demográfica y epidemiológica, promoción de estilos de vida saludable, la cual, como mencionó nuestra compañera, hace parte del autocuidado, prevención y control de enfermedades no transmisibles. Mientras sigamos teniendo más personas que se siguen enfermando y que sigan causando muerte al respecto, pues van a ser prioridad, por supuesto. Cómo las abordamos, cómo las detectamos tempranamente, incluso cómo se pudieran llegar a prevenir. Y también está la parte de salud mental. Igual, en países como Colombia, por ejemplo, hay toda una dirección dentro del ministerio encargada de enfermedades no transmisibles y también allí se incorpora toda una parte de salud mental. Quiero que andemos con, si entendemos un contexto demográfico, ¿cierto? Miremos el enfoque curso de vida. Ubícate en este gráfico, posiblemente tú cuál podrías ser dentro de estos, ¿cierto? ¿Cuál podría ser tu mamá, tu papá? ¿Cuál podría ser tu hijo, sobrino, sobrina? ¿Cuál podría ser tu pareja? Y lo que queremos decir con este enfoque de curso de vida es que nosotros tenemos toda una trayectoria e interacción de factores, tanto protectores o como de riesgo, durante toda nuestra vida. Incluso desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. ¿Qué quiere decir? Que las investigaciones demuestran
Aumenta este enfoque de curso de vida desde salud pública, para que abordemos cada etapa oportunamente con sus particularidades y así podamos prevenir o evitar riesgos evitables a futuro en cada momento fisiológico de la vida que puede requerir, como lo sabemos, diferentes necesidades nutricionales, diferentes necesidades para salud y bienestar. Adicionalmente, uno diría, venimos hablando de la parte de morbimortalidad. En nutrición, ¿qué pasa? Mucho se ha dicho sobre que viene aumentando sobrepeso y obesidad, pero tenemos que recordar que sigue una doble e incluso triple carga de malnutrición y que esto involucra la malnutrición por déficit también. Vemos en pantalla un consolidado. Los circuitos entre más grandes están es por el número de población y aquí tenemos un índice de hambre oculta, ¿cierto? Por deficiencias de micronutrientes específicamente, versus también el Producto Interno Bruto per cápita. Yo quiero que nos fijemos aquí varios de los países que estaremos viendo que se incorporaron a esta investigación, ¿cierto? Brasil, México, Colombia. Fíjense un poco cómo ellos tienen mayor Producto Interno Bruto per cápita y sin embargo, están casi que al nivel siempre de otra parte de otros países que son como compañeros, como cercanos, como Nicaragua y Honduras, con un índice, digamos, de hambre oculta similar y eso que ellos tienen menor Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, miren cómo uno, a pesar de que pudiera tener a veces ciertas condiciones socioeconómicas, la parte de hambre oculta desde la literatura científica se está llamando cada vez más la atención, ¿cierto? Tal vez no han sido suficientes, tal vez necesitamos hacer más cosas. Y entonces, a la par de esto, tenemos ingestas suficientes de nutrientes como las que mencionó Georgina, ¿cierto? Se comprueba que en Latinoamérica no tenemos dietas diversas, que eso propende en menos consumo de ciertos alimentos y por dar ciertas posibles deficiencias de algunos nutrientes. Confirmando este panorama epidemiológico, vemos unas condiciones de salud prevalentes. No son comparables entre ellas porque cada una tiene sus consideraciones desde la parte de salud, su tratamiento, sus costos, sus complicaciones, sus comorbilidades, como sabemos en el mundo de la salud. Sin embargo, nosotros vemos aquí, por ejemplo, para diabetes, ¿cierto? Una alta cantidad de prevalencia de que tenemos en Latinoamérica precisamente de esta enfermedad, pero también de otras condiciones como la enfermedad coronaria, como el síndrome de intestino irritable, como algunas condiciones de deterioro cognitivo leve o como incluso la parte de demencia en poblaciones de 65 años o más. Cuando vemos que esto y estas proyecciones se espera que aumenten, ¿cierto? Porque sigue aumentando también el número de personas afectadas y a su vez los costos en salud, tanto para el individuo como los sistemas de salud, nos planteamos cuáles posibles soluciones. Una parte son los factores de riesgo dietario. Y cuando uno dice los factores de riesgo dietario, pero ¿qué hay detrás? Ciertos alimentos y ciertos nutrientes. Entonces aquí se relaciona con posibles deficiencias a veces de algunos nutrientes y lo que la evidencia científica ha encontrado de si están deficientes y cómo pueden estar relacionados más con ciertas condiciones. Es el ejemplo, por ejemplo, varias vitaminas del complejo B. Georgina explicó algunas funciones, ¿cierto? Tenemos toda una cantidad de complejo B, pero que pueden estar relacionados con alguna parte de anemia o trastornos neurológicos. Con anemia, por ejemplo, la vitamina B12, trastornos neurológicos varias de B1, B2, B3. Con el cromo, y a pesar que necesitamos pequeñas cantidades y a veces no hemos hablado suficiente de cromo, se hay una relación con la parte de la síntesis y todo el metabolismo para la producción de insulina. Entonces, cada vez hay más evidencia. Esa evidencia sigue creciendo y más frente a nutrientes. Y frente a ácidos grasos omega 3 o poliinsaturados, en este caso, linolénico, ácido graso linolénico, una protección a la salud cardiovascular para todos. Son funciones específicas de nutrientes. La fibra soluble nos lo explicó Georgina, ¿cierto? Soluble e insoluble, y que tienen en coincidencia varios de ellos que están presentes en varios tipos de alimentos de origen vegetal en diversidad dietaria que no estamos teniendo y lo vamos a comprobar con las siguientes diapositivas. Si no consumo lo suficiente, podría tener inconvenientes tanto a nivel cardiovascular con el tema de fibra, pero también a nivel de colon, intestino grueso, como es el síndrome de intestino irritable. Conversemos un poco, ¿cierto? Porque es que así hablando solita me siento más cerca de ustedes como para que podamos mirarlo juntos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo dietarios? Georgina les ayudó con esta pregunta. Entonces, quienes estaban atentos van a tenerla muy clara la respuesta. Puedes elegir A, B o C. Allí rápidamente te están dando en pantalla.
Es decir, cuáles son los factores de riesgo que más podrían estar afectando la salud de las personas, ¿cierto? Causando más enfermedad, más muerte. Y acá sí vamos a ver algunos resultados y sigan también algunos poniendo ahí las preguntas, porque al final estaremos mirando algunas preguntas que alcancemos a revisar. Consumo excesivo de grasas, azúcar y carbohidratos. B, dieta baja en leguminosas y vegetales y agua. C, dieta alta en sodio, baja en frutas, cereales integrales y en omega 3. Y vamos a ver alguna parte de los resultados que vamos teniendo. ¿Por qué? Recuerden, estamos viendo un contexto demográfico, ¿cierto? Epidemiológico y ahora específico al tema de nutrición y salud. Porque si yo digo, ¿qué estoy consumiendo o qué no estoy consumiendo me proteja más? ¿Cierto? Vemos en pantalla, el mayor porcentaje fue excesivo de grasas, azúcares y carbohidratos. Entiendo que se comprenda eso en especial por todo el contexto regulatorio que nos han dado con algunos sellos en los alimentos y es cierto, puede ser parte, pero tal vez no están los principales. Dieta baja en leguminosas, vegetales y aguas, solamente respondieron poquitas personas, entonces, y los otros que respondieron fue dieta alta en sodio, baja en frutas, cereales integrales. Vamos a ver juntos la respuesta para tenerla muy clara. Y aquí, aparte de lo que nos mencionó Georgina, yo quisiera destacar que nosotros nos estamos enfermando y muriendo más de cosas que no consumimos, ¿cierto? Y aquí hago un llamado a todos los profesionales, ¿qué más podemos dar de mensajes positivos de lo que sí se puede promover y consumir? Claro, el primer riesgo es alto en sodio, sí, eso sí tenemos todos que controlar sal, sodio como principal fuente, la sal de cocina muchas veces que utilizamos o sal que está en ciertos productos, pero también debemos promover más cereales integrales, frutas, nueces y semillas, vegetales, omega 3, lo dice allí claramente, fibra, ojalá también fibra soluble, una mezcla de soluble e insoluble, pero en especial fibra soluble. Dieta baja en poliinsaturados, dentro de los cuales también están los omega 3. ¿Qué tienen de coincidente esos? Varios de ellos tienen complejo B, ¿cierto? Vitaminas del complejo B. Varios de ellos también incluyen fibra, tanto soluble como insoluble. Aquí ya están explícitamente los ácidos grasos omega 3 y la parte de cromo puede estar en varias combinación de fuentes animales y vegetales. Cromo necesitamos pequeñas cantidades para tener apropiado funcionamiento. Y en pre y en probióticos, pues acá no están microorganismos probióticos, pero frecuentemente estos alimentos tienen fibra prebiótica que también contribuye a mi parte de salud. Entonces tienen una relación también con lo que estaremos viendo. Impacto a la alimentación, confirmamos de nuevo lo que nos dio el preámbulo nuestra colega. Nosotros normalmente dietas bajas en frutas, bajas en cereales integrales, en vegetales, miren que está en esta parte primera izquierda del gráfico y es lo que más está causando algunas enfermedades o atribución de muertes, muertes atribuibles para enfermedad coronaria, accidentes vascular, cáncer. ¿Qué más tenemos frente a diversidad dietaria? Georgina nos explicó cómo mido diversidad dietaria. Qué lindos esos resultados locales. Yo también la admiro profundamente por esos resultados locales que tenemos para nosotros decir sobre nuestros países. Pero en el mundo entero realmente estamos lejos de alcanzar el mínimo recomendado, ¿cierto? Frente a consumo de cereales integrales, frutas, vegetales. Y si consumimos excesos de otros productos, como carnes rojas procesadas, que está demostrado un efecto perjudicial para la salud. Entonces, no consumimos lo que necesitamos y sí consumimos lo que nos afecta. Reflexionar al respecto porque entonces, frente a estos inconvenientes, frente a diversidad dietaria pobre, frente a deficiencia de micronutrientes o hambre oculta, estas son estrategias de la OMS que tiene desde hace varios años para abordar. Dentro de todas estas estrategias, dos de ellas involucran suplementación, ¿cierto? Con determinados micronutrientes, muchos de ellos enfocados a ciertas poblaciones con ciertas condiciones. Y eso es lo que también se está investigando cada vez más y tiene relación con la investigación de hoy. Ejemplos de políticas públicas en nutrición. Hay varias de ellas enfocadas, ¿cierto? Sobrepeso, lactancia materna, anemia. Las que están en rojo, vean ustedes que se relacionan sí o sí con lo que dijimos de diversidad dietaria, pero también con suplementación en determinados grupos poblacionales o en determinadas condiciones que pueden requerir. ¿Qué más tenemos nosotros? Pero si esas son políticas que la OMS ha dicho deberíamos implementar, ¿cómo están países en el mundo? Aquí está en la parte verdecita en América, ¿cómo estaríamos? En mujeres gestantes, un gran porcentaje de implementación dentro de las políticas públicas de los gobiernos, pero suplementos en edad reproductiva, incluso en niños, ya baja ese porcentaje.
Y llamo la atención a esto porque mujeres en edad reproductiva podemos estar muchas aquí, yo me incluyo, ¿cierto? En la edad en la que estamos y no estamos teniendo esos suplementos para tener suficiencia, tenemos una condición fisiológica especial, también diferentes cambios y se sigue explorando más en detalle la salud también de la mujer. Adicional a este contexto, ¿cuáles impactos en salud tienen estas condiciones? Pues es un impacto gigante en los sistemas de salud. Miren cómo estas diferentes condiciones, tanto por persona como para todo el sistema de salud, tienen un altísimo costo. Y esto es toda una sumatoria para los diferentes países incluidos. Entonces tenemos incluso hasta pérdidas de 54.000 millones, ¿cierto?, de dólares. Entonces, si se acuerdan, nosotros veíamos incluso en las condiciones más prevalentes en gráficos previos como si fuera diabetes, pero vean que incluso una que está menos, pero que tiene mayores costos, está la enfermedad coronaria. Aquí las mostramos para tener así la diapositiva, pero llamo la atención a considerar para cada condición estas especificidades, porque desde salud vamos a eso, ¿no? ¿Cómo son las condiciones? ¿Qué es lo que tienen de costo? Y asimismo, estas condiciones, cómo se relacionan con determinados nutrientes. Entonces, sin duda, también estos costos de las deficiencias de micronutrientes pueden incidir muchas veces a largo plazo si se afectan o no algunos factores de riesgo o protectores, ¿cierto? Ya sea por su déficit, por su exceso, como pasa en toda la nutrición. Miren cómo las enfermedades no transmisibles siguen teniendo una carga, y esto lo vienen diciendo ya hace más de 10 años Organización Mundial de la Salud, 30 billones de dólares, ¿sí? Representa 48% del Producto Interno Mundial. También las condiciones de salud, este valor agregado en gastos que podrían ahorrarse y optimizarse esos costos o ese dinero para utilizarlo de otras maneras, en otras estrategias más efectivas para salud, para bienestar, para todos. Reducir la carga de enfermedades no transmisibles, entonces es sin duda, pues no es un gasto, sino una inversión, y eso cada vez lo tenemos más claro, cómo seguimos transformando esto. Entonces vamos a entrar al detalle, ¿cierto? El core del asunto para hoy, la investigación. Para comprender de la investigación tenemos cuál es el alcance. El alcance, después veremos metodología y después los resultados. Mi alcance fue esta población en estos grupos de edades, por su contexto demográfico y por su contexto epidemiológico, condiciones de salud, 55 años o más para enfermedad coronaria, para diabetes, 65 años o más para deterioro cognitivo leve y de 20 años en adelante para síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Porque es también de la manera en que están más presentes en estas poblaciones. Y su relación se escogieron estos nutrientes, precisamente por la evidencia científica del funcionamiento, la función que tiene sobre el organismo y de sus concentraciones frente a la relación con estas condiciones de enfermedad. Cuando se tiene entonces el resultado del posible evento para estas enfermedades, algunos nutrientes o compuestos, entonces se sigue esta metodología. Este fue el grueso, ya entraremos en detalle a la parte de análisis costo-beneficio, pero primero recolectas todo lo que haya de estudios relacionados entre determinados suplementos con estos nutrientes y la relación con la incidencia o no de los eventos, ¿cierto? De la enfermedad coronaria, del síndrome de intestino irritable, de la diabetes, deterioro cognitivo leve. Ahí se seleccionan los de mayor calidad, los que tengan también toda esta información que podamos trabajar. Eso incluyó incluso varios metaanálisis, ¿cierto? Son metaanálisis que tienen una rigurosidad científica y consolidan bastante datos. Después, entonces, cuando se seleccionan de allí, se extraen los datos para poder todos estos modelos de análisis costo-beneficio. Entonces, este modelo precisamente combina la epidemiología con la economía. Qué bonito, ¿no? Que podamos juntar esos dos mundos, porque finalmente requerimos entre todos que es el gasto en salud del bolsillo tuyo, del bolsillo de toda la sociedad, y allí cómo podría afectar el uso o no de determinados. Ya vamos a entrar a ese detalle. Limitaciones, por supuesto, todos los estudios tienen limitaciones, a pesar que, digamos, se pudo hacer de forma independiente para cada condición, entonces las comparaciones pueden ser injustificadas, hay que tener ese detalle, aquí lo ponemos en términos de mostrar el estudio, pero tenemos que ir al detalle de cada condición y además pues no son comparables entre sí. Tenemos unos antecedentes de esta metodología que fue desarrollada hace ya más de 10 años atrás y después ha sido aplicado en Estados Unidos, en Europa y en Australia bajo modelos similares. La más reciente, Estados Unidos, fue algo para poder aplicar en este estudio. Entonces, entre estos análisis de escenarios de economía o el análisis costo-beneficio, tienes estos pasos escalonados. Es muy sencillo. Tú necesitas tener el riesgo relativo, ¿cierto?
la cantidad de que se podría tener en la población de riesgo relativo, y eso normalmente se extrae de los estudios. Desde ese riesgo relativo se puede calcular el número necesario a tratar. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad o la cantidad de población que necesitaría tratar, cierto o no, frente a aquellos que consuman unos suplementos? Entonces, esta comparación es fundamentada en la población que use frente a la población que no use el suplemento. Allí tú puedes tener cómo es el riesgo relativo, número necesario de tratar, y de allí entonces seguir calculando número de eventos potencialmente evitados. Siguiente paso, cuando ya tienes los eventos, los trasladas al tema de precios, costos. Los costos ya los tenemos tanto por individuo como por sistema de salud. Entonces, ¿cuál sería el impacto por evento? También cuál sería un impacto económico promedio, y ya luego una economía potencial neta calculada en donde ya sumas para todo lo que tienes. En todo este proceso, entonces, tenemos el criterio clave. La medida de riesgo relativo desde epidemiología se usa para varias metodologías, en este caso una metodología epidemiología y economía. La variable de enfoque, que la calculas a partir del riesgo relativo, un resultado primero, un número de eventos potencialmente evitados, ¿cierto? Frente a quienes usan y a quienes no usan el suplemento, y eso lo traduces a la parte económica para tener el resultado B más consolidación de beneficios totales. Se ve así sencillo, pero por supuesto cuando uno mira el detalle, para que sigamos explorando estas metodologías, pues hay bastante detrás: la validación de los modelos, el cuantificar el detalle que quede muy, muy bien hecho en esas proporciones frente a cada evento, y luego por persona y luego para sistema de salud. Y aquí vamos a ver la sumatoria para los países. ¿Qué estás viendo en pantalla? El recorderis de lo que dijo Georgina. Funciones de algunos nutrientes específicas que también se encuentran relacionados con factor de riesgo para estas condiciones. Aquí hemos resumido las condiciones que hablamos hoy. Entonces, esa relación de ácidos grasos omega 3 e incluso de fibra soluble con enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria, cromo, ¿cierto? O entonces relación con diabetes o síndrome metabólico por el tema de todo el metabolismo de la insulina, vitaminas B6, B9, B12, la parte de anemia, pero especial, trastornos neurológicos, probióticos hacia la síndrome intestino irritable y algunos otros trastornos. En la última columna, frente a cada país, tenemos unas recomendaciones de ingesta, energía y nutrientes diferentes, pero aquí puedes ver específica, por ejemplo, para condiciones como enfermedad coronaria, una recomendación para esta condición específica con ácidos grasos omega 3. En fibra soluble, o más bien en fibra total, se habla de al menos 25 gramos al día. Una persona al día, una persona adulta, al menos 25 gramos. Por parte de cromo, mira que esto es en microgramos, pero si sean pequeñas cantidades, si se encuentran desbalance en el organismo, puede tener unos efectos negativos. Vitaminas del complejo B también en miligramos, en microgramos. Y en síndrome de intestino irritable hay unas concentraciones no estandarizadas de recomendación, pero sí de contenidos también en los productos, y en general cada vez se está hablando más incluso del intestino, del colon, intestino grueso como el segundo cerebro, ¿cierto? Se sigue estudiando de que cómo podemos tener más esa salud, y pues para evitar o para controlar ese factor de riesgo en síndrome de intestino irritable. Lo que estamos esperando ya desde hace un ratico, y tenemos el suficiente tiempo para detallar. Resultados del estudio regional. Por favor, sigan formulando sus preguntas o comentarios para nosotros ahorita abordarlos con ustedes. Cuando se hizo todo este análisis de costo-beneficio, entonces vas a ver que se encontró la relación del uso de suplementos de estos nutrientes, ¿cierto? En las cantidades recomendadas específicas, y cómo ellos podían relacionarse, como dijimos, número necesario a tratar, ¿cierto? Personas que usan el suplemento frente a los que no usan, y así se tiene estos beneficios en número de personas, eventos evitables. Cuando vemos estos eventos evitables, aquí aparece en miles, e incluso aquí pues estaría la proyección que se tiene a futuro, y se ve un importante número de eventos evitables. Esto es el número de personas, y no podría haber, bueno, eso es más, eso es menos, pero si pones a pensar que dentro de esos 97.000, 41.300, 41.000, 44.000, podría estar yo misma, podrías estar tú mismo, un familiar, un ser querido, pues todos queremos gozar de esa plena salud, ¿cierto? Aquí es una relación de cómo puede tener un nutriente específico con un posible factor de riesgo, y esto es lo que nos da a nivel de eventos evitables.
Cuando nosotros vemos en términos económicos, entonces decíamos, sin duda es una gran carga para los sistemas de salud y para las personas. Tenemos unos costos directos y unos costos indirectos. Pero entonces, en términos del uso para estos nutrientes, omega 3, fibra soluble, bromo en relación a diabetes, vitamina B6, B9, B12, la posible reducción, ¿cierto? Cuando comparo personas que los usarían los suplementos frente a no, ¿cierto? Frente a los resultados que teníamos de reducción de riesgo relativo. Entonces, se da una proyección también de ahorro en millones de dólares proyectados a 2030 cuando comparas frente a quienes tendrían el suplemento para esta condición específica. Ese fue el parte del ejercicio, análisis costo-beneficio, y vimos anteriormente el número de eventos, muy importante, pero también considerar estos costos para el sistema de salud. Cuando nosotros vemos, además de estos beneficios en la parte de economía potencial, aquí tenemos específico para el síndrome de intestino irritable. Y acuérdense que aquí tuvimos una población de 20 años o más, y entonces esta población es altamente productiva, ¿cierto? Estamos en la edad plena de productividad laboral, y si lo vemos entonces en la parte de arriba, el número de horas de productividad o ausentismo, pues se traduce en un gran número de horas que inciden tanto en las personas como en las empresas, por supuesto. Pero las personas también que queremos estar productivas, sanas, sentirnos tranquilos y no tener pues que estar todo el tiempo ausentes por una determinada condición. Aquí el estudio nos comprueba ese posible millones de horas que se podrían tal vez también tener en beneficios frente al uso o no de estos suplementos específicos, o aquí componentes específicos que incluyan fibra soluble y probióticos. Y en la parte de abajo ya es la traducción de esto en millones, ¿cierto? En millones de dólares de nuevo frente a fibra soluble y probióticos. Aquí llamo la atención a algo, y es, acá está, es para este grupo de síndrome de intestino irritable, estamos hablando de la población más joven incluida dentro de los diferentes grupos poblacionales y condiciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Por la parte demográfica, epidemiológica. Pero cada vez más, y coherencia con los que nos decía Ana y Georgina, vemos de cómo quisiéramos también esa alimentación, por supuesto, que fuera muy diversa, muy repleta de fuentes diversas de frutas, verduras, nueces, semillas, ese ideal, pero al estar lejos también cómo logramos llegar allí, ¿cierto? Esa es la idea también de reflexión que te hago para ti mismo. Estamos hablando acá ya de unos resultados de un tema económico y también en productividad e incluso en millones de dólares, pero también cómo podemos nosotros llevar esto en la práctica diaria, tanto personal como pensarlo también en algún momento, como qué potencialidad podría tener para nuestros sistemas de salud o incluso para mi práctica propia. En beneficios económicos y sociales, los más valiosos, ¿cierto? Entonces, aquí se resume también en millones de dólares la proyección, si tú miras la diferencia 2022 a 2030, para cada uno de estos eventos, y para la parte de omega 3 en fibra soluble, omega 3 que llega y asciende frente a enfermedad coronaria hasta 1.251 dólares. Aquí es el consolidado para todos los países, ¿cierto? Estos resultados acá los estamos presentando consolidado América Latina para los 6 países participantes, para fibra soluble, para 531 euros, para parte de probióticos 2.321, y para fibra soluble en relación también al síndrome de intestino irritable, esta condición. Estos dos primeros, que omega 3 y fibra soluble, son específicos para enfermedad coronaria. Después sigue probióticos y fibra soluble respecto al síndrome de intestino irritable. Tenemos vitaminas de complejo B para deterioro cognitivo leve con 525 dólares. Y tenemos a cromo en todo lo relacionado con diabetes, e incluso también ya después exploró relación con diabetes más condición de enfermedad crónica, porque ustedes saben que hay algunas comorbilidades también compartidas en las personas con condición de diabetes. ¿Cómo vamos hasta aquí? El entendimiento de, tenemos un contexto que tal vez muchos sabíamos, hoy detallamos de nuevo o lo recordamos, demográfico, epidemiológico, nutricional. Tenemos este estudio con una metodología, primero fundamentada en revisión de evidencia científica, consolidación de los de mejor calidad para incluirlos en todo este análisis de costo-beneficio, consideración de riesgos relativos, número necesario a tratar, consideración de costos, traducción de esto de costos frente a
¿Se usa suplemento? ¿No se usa suplemento? Posibles eventos evitables, posibles ahorros en salud, potenciales en salud, posibles de reducción de riesgos en determinadas condiciones. Pero ¿qué va a ser importante siempre? Miremos juntos recomendaciones para el uso cotidiano, para el uso seguro de suplementos alimenticios. Primero, el autocuidado está en sus manos. Nuestra primera compañera Ana, ¿cierto? Dijo, el autocuidado está en tus manos y cómo te puedes empoderar. Y dentro de las principales acciones, la nutrición, la alimentación. Entonces, esas acciones del día a día, cómo te alimentaste, cómo te vas a alimentar ahorita a los que se les está acercando su almuerzo, cómo desayunaste esta mañana o a los que también se está acercando su cena, ¿cierto? Decisiones del día a día, pero que pueden incidir, por supuesto, en la sostenibilidad de los recursos de salud, la economía en América Latina, pero de tus propios recursos como individuo, de tu propio bienestar también. El uso de suplementos alimenticios con nutrientes y otros compuestos debe complementar. Hago énfasis aquí, como nutricionista nunca se va a querer que reemplace, que cambie en el ámbito de una alimentación saludable y un estilo de vida saludable. Georgina nos definió muy bien qué es saludable, qué es sostenible, qué es una dieta diversa, y eso lo debemos adaptar en cada región, ¿cierto? A nuestra parte cultural, a los productos que tenemos nosotros, locales, que producimos, adaptarlos en esa gran diversidad que tenemos nosotros de producción de frutas, verduras, tubérculos, leguminosas. Consultar a profesionales de salud y nutricionistas, sí o sí, para una orientación personalizada. Cuando me dejo llevar por comunicación rápida, por influencer, porque le sirvió a mi amigo, a mi esposo, eso no aplica. Como vemos cada vez, la orientación en salud y en nutrición, y con los mayores avances también tecnológicos, cada vez va a ser más hacia la personalización. Ojo con eso, porque entonces hoy estamos hablando de a unas condiciones específicas poder tener esas consideraciones del uso. Tomar decisiones informadas para cumplir los niveles de ingesta y nutrientes requeridos para el organismo. Doy un ejemplo. Cada vez las personas estamos pensando más en salud y algunos dicen, tomen decisión rápida, voy a ser vegano, voy a ser vegetariano. Puede ser una opción saludable y sostenible, pero si no se lleva bien a cabo, puede ser de mayor riesgo. Para muchos profesionales de la salud y nutricionistas, nos llega una persona o una familia, un niño que están teniendo una dieta diferente y tenemos que considerar dentro de esa dieta, cuando es el caso de un vegano o vegetariano, por ejemplo, sí o sí uno tiene que mirar posible suplementación con vitamina B12, con hierro, con calcio, y así también en diferentes condiciones a lo largo del curso de vida para que miremos posibles eventos evitables, disminución de riesgos, para potenciar la economía en nuestros sistemas de salud. Conclusiones generales. Gracias a todos los que están aquí presentes porque los diferentes actores hacen esto posible. Entonces, gobiernos, organizaciones de salud, profesionales y comunidades, entre todos vamos aportando un granito de arena a combatir la desinformación y a fundamentarnos en evidencia científica, en datos reales. Esa es como hacer críticos. De nuevo, también no se queden solo con lo que estamos hablando hoy, sino que ustedes mismos puedan ir y cuestionar y explorar. Aquí les estamos dando una abrebocas desde la mayor seriedad y con todo el gusto del mundo, pero ustedes también pues tienen que tener esta parte de información precisa. El uso responsable de suplementos alimenticios puede contribuir a reducir colectivamente los factores de riesgo en ciertas condiciones de salud, fomentando una sociedad con mejor calidad de vida, mejor nutrición, salud, bienestar, ¿cierto? Todo lo que le estamos apuntando en general, la transformación en todo el mundo de los sistemas de salud se está apuntando hacia allí. A través de lecciones dietéticas o lecciones, a mí no me gusta la palabra dieta porque la gente dice dieta y de una vez dice, ay, no voy a poder comer, voy a sufrir hambre, pero sí como decisiones en tu alimentación sabrosa, diversa. Hay algunas poblaciones en México, en Guatemala mismo, que nos dan ejemplo de cómo adoptar esas dietas nuestras diversas y ponerlas cada vez precisamente más saludables, más sostenibles, basadas en niveles de ingesta con criterios de seguridad, pueden mitigar el riesgo de deficiencias o excesos y otros compuestos, contribuyendo al bienestar general. No obstante, siempre tenemos que estar alerta y más aún hoy con la desinformación, con muchos influencers que podrían estar tal vez no informando bien o desinformando, para nosotros también tener mayor claridad directa con las personas, con las familias, con nosotros, con las personas que necesiten esta orientación en nutrición y salud. Son las conclusiones que tenemos para la parte de este estudio y creo que aquí ya continuaríamos con parte de lo que tenemos para ustedes.
Muchísimas gracias, Pilar, por esa explicación tan detallada y tan clara de todo este contexto y de los resultados del estudio, muy claros y muy contundentes también, que vamos a compartir más adelante con ustedes para que los puedan ver en detalle y ampliar algunos de estos datos y evidencia mencionada por Pilar. Bueno, continuamos con esta conversación y precisamente aquí con toda la participación que mencionábamos tan nutrida de los diferentes países y también de los diferentes roles de todo el ecosistema de nutrición y de suplementos alimenticios en todos los países de América Latina. Queríamos precisamente invitarlos a todos ustedes a unir esfuerzos de colaboración para promover la salud pública y empoderar a las personas para optimizar su bienestar y la práctica del autocuidado y que de esa forma podamos lograr o alcanzar en cierta medida y de forma paulatina a lo largo de los siguientes años estos resultados. Con esto entonces nos preguntamos o se preguntarán ustedes a qué nos queremos comprometer con cada uno de ustedes desde su rol, desde gobierno, desde autoridad sanitaria, profesionales de salud, desde nutricionistas, a qué nos queremos comprometer con cada uno de ustedes. Y es precisamente a que podamos abordar esos desafíos con un enfoque multifacético, que podamos desarrollar campañas de salud pública, iniciativas educativas que puedan promover la nutrición equilibrada y también intervenciones regulatorias que sean necesarias para garantizar esa disponibilidad para el uso responsable de suplementos alimenticios. De esta forma, con lo mencionado de los diferentes roles, también queremos combatir esas deficiencias de nutrientes que ya nos ilustraron las expertas, que están comprobadas por estudios que también lo respaldan, que existen en América Latina y que es necesario fomentar estilos de vida más saludables para poder combatirlas. Y asimismo, con la colaboración que les planteamos aquí, también queremos empoderar a las personas, incrementar ese conocimiento que tienen las personas acerca de su salud y acerca de las herramientas que tienen a su alcance diario para poder llegar a una alimentación equilibrada. Entonces, para lograr esos resultados es necesario que tengamos la intervención de todos ustedes desde su rol y como actores en América Latina para estas acciones y con ello, pues aquí queremos dejarles en principio una hoja de ruta eh, esbozada que más adelante debemos desarrollar, como lo menciono, con cada uno de ustedes y que podemos pues complementar. Con ello, entonces, actualizar los marcos normativos para suplementos alimenticios reconocidos dentro de la categoría de alimentos es necesario para poder traducir estos resultados en los diferentes países de la región. Asimismo, establecer un proceso claro y ágil con criterios de inclusión para nuevos ingredientes y para comunicar los beneficios en salud de los suplementos a través de las declaraciones, esto de forma articulada con la dinámica de los referentes internacionales y la evidencia científica que vemos respalda los beneficios que tienen estos nutrientes y otros compuestos. También, en tercer lugar, permitir la comunicación de las declaraciones de beneficios según su composición y su efecto fisiológico, que nos lo mencionaban las expertas en pro de la salud de los individuos. Y finalmente, poder, perdón,
que se me fue la pantalla, poder reconocer e implementar metodologías basadas en seguridad para definir o actualizar los niveles de ingesta de los nutrientes y otros compuestos y así educar sobre su uso responsable para el autocuidado. Estos niveles los recomiendan los estudios que respaldan los estudios, la evidencia, perdón, reconocida dentro de este estudio regional. Con esto entonces queremos compartirles acá en el código QR los resultados, el material que les anunciábamos, donde podrán encontrar algunas infografías, también la nota de prensa que publicaremos con los resultados y asimismo el paper que ustedes ven ahí en pantalla del valor económico y social del autocuidado a través de los suplementos en América Latina, que detalla todos los datos compartidos por Pilar y todos los resultados que pueden ser alcanzados. A continuación, abrimos un espacio en los minutos restantes para preguntas y respuestas. Aquí tenemos algunas preguntas ya en el chat que queremos atender. En la medida que ustedes vayan ingresando ahí sus preguntas, las abordaremos con las expertas invitadas. Para empezar, entonces, tenemos aquí una de las preguntas que recibimos por el chat y que me gustaría hacerla para Pilar, que tiene conocimiento, como vimos en su biografía, del entorno colombiano. Y es precisamente que en Colombia el gobierno determinó que los suplementos alimenticios deben ser extraídos de las guías de alimentación materno-fetal. Aún se debe esa acción y en qué evidencia puede estar sustentada. En Colombia se viene discutiendo sobre el sistema de salud desde hace ya los últimos 5 años, arduamente actualizando el Plan Decenal de Salud Pública y se desarrollan una serie de guías, en este caso con el enfoque de curso de vida. El que están mencionando es bajo el enfoque de curso de vida de la parte materno-infantil, ¿sí? Y se sigue propendiendo en general que se dé una suficiente alimentación a través, digamos, de toda la diversidad dietaria. De la parte de suplementación, la verdad, yo hasta donde sabía, todavía se mantienen los nutrientes de mayor interés, ¿cierto? Como suplementación obligatoria. Y esto aplica muchas veces en nuestro sistema de salud. Es también maneja las dos cosas como subsidiado y no subsidiado. Y en la parte de subsidiado llega a predominarse o digamos a priorizarse para este grupo poblacional de menor recursos económicos este tipo de suplementación. A futuro, creo yo, lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud es la reevaluación también de otro tipo de micronutrientes, no solo esto se mención para este grupo poblacional, sino, por ejemplo, de nuevo la evaluación y la posibilidad de cómo sigue el consumo de yodo en Colombia, el uso también posiblemente de otro tipo de vehículos frente a consumos de vitamina A, pero pues tenemos que saber que estos procesos en nuestros sistemas de salud, aparte de que tengan unas interacciones con el tema de gobierno, pues la evidencia en políticas públicas tienes que hacer un análisis de impacto normativo que incluya a todos los actores, tanto del sistema, pero también a las empresas, y mirar unos costos-beneficios, siempre primando el beneficio para la salud en general. Luego logran ser un poco lentos al respecto, ¿sí? Llevan a veces uno dice, no pudiera ser tan rápido como sale la evidencia hoy, sale el paper y ya esto se traduce en una política pública, sino pues tienen unos procesos un poco más largos de consultas nacionales e internacionales y por esto a veces se dan unos cambios específicos, ¿cierto? En la optimización de ahorro de costos del sistema y el mayor costo-beneficio para todos. Muchísimas gracias, Pilar.
Bueno, asimismo, tenemos aquí varias preguntas respecto a, digamos, cuál es como esa recomendación en la alimentación balanceada, pero también en el uso de suplementos. Nos gustaría consultarle a Georgina. ¿Qué recomendación le daría a la comunidad para que haga uso responsable de los suplementos alimenticios en conjunto con una alimentación balanceada? Bueno, esa pregunta me parece súper importante, ¿verdad? Porque sobre todo si resaltamos la parte de responsabilidad, hacer uso responsable de los suplementos y va a ir acompañado de una evaluación de nuestra alimentación, principalmente para ver cuáles son los suplementos que deberíamos buscar y, de ser posible, también acompañado con un profesional de la salud, pero sobre todo con la evidencia científica con estudios como este, ¿verdad? Donde nos demuestran los beneficios de los micronutrientes, cuáles son los que estamos necesitando y no dejarnos llevar por la, digamos, publicidad o la información o mala información que a veces recibimos de, mm, de los medios sociales, ¿verdad? Entonces yo creo que primero que todo debemos buscar alimentarnos de la mejor forma posible dentro de nuestras capacidades, principalmente económicas. A veces las personas dicen que una dieta sana es económicamente viable y no siempre sucede así, ¿verdad? Los alimentos saludables no siempre están disponibles para todos o tienen unos precios que puedan ser alcanzables para toda la población. Pero entonces, dentro de lo que podamos, tratar de que esa dieta sea variada, evaluar cuál serían las carencias que tenemos y buscar los suplementos de esos micronutrientes que necesitamos. No sé si con eso te contesté. Sí, muchas gracias, Georgina. Solo que Meli se cayó un momento, pero si no, vamos a continuar con las Ok, preguntas. perfecto. Creí que había sido yo. No hay ningún problema. Aprovechando que te tenemos aquí, hay una pregunta de cómo se ve afectado el estado nutricional de las personas durante la pandemia por COVID-19. Bueno, la pandemia nos afectó a todos y valga la pregunta para recordarnos que no debemos olvidar las enseñanzas que nos dio, pero sí se demostró que durante la pandemia tendimos a aumentar el consumo de alimentos procesados, de alimentos que no son tan nutritivamente densos y sí se vio a nivel mundial un aumento en la prevalencia de obesidad, ¿verdad? Muchas personas ganaron peso donde durante la pandemia no podíamos hacer ejercicio como lo veníamos haciendo, todas las limitaciones que tuvimos. Y los datos, por ejemplo, que nosotros presentamos de LANS son datos prepandemia. Probablemente la pandemia, no solamente que la afectación que tuvimos por la pandemia, sino también la situación geopolítica a nivel mundial ha afectado también los precios de algunos alimentos. Entonces podría ser que no, que este panorama que presentamos esté todavía peor. Y sí, la pandemia nos afectó en muchas formas y la alimentación fue una muy importante. Muchas gracias, Georgina. Bueno, Con continuamos con las preguntas. A Ana Lucía nos gustaría consultar, considerando los desafíos actuales que precisamente nos comentaban durante las presentaciones, los desafíos que tienen las personas en la alimentación. ¿Cuál cree que es la relevancia del autocuidado a través del uso de suplementos alimenticios para mejorar la calidad de vida de ciertos grupos poblacionales? Muchas gracias por la pregunta, Melissa. Yo creo que, como mencionamos en el webinar, el autocuidado y lo percibe la mayoría de personas a los cuales se les encuesta y se les pregunta,
es un pilar importante, ¿verdad? Como vimos, lo que va a hacer es generar herramientas para generar prácticas o mejores prácticas del cuidado a sí mismo, y en el caso de suplementos lo que es una información, o mejor dicho, mejorar la información y el acceso que tienen las personas sobre esa información para que puedan tener también decisiones más conscientes sobre qué tomar o de qué manera hacerlo y con qué objetivo, ¿verdad? Entonces, al final, como hemos platicado, los suplementos nos ayudan a cerrar esa brecha entre las dietas que a veces se consumen, pero como bien explicamos, no son variadas, no son suficientes, y entonces queda ahí siempre un problema de déficit de ciertos micronutrientes, y por eso es que los suplementos vienen a complementar esa parte. Muchas gracias, Ana Lucía. Y unida a esta y a la presentación que nos hizo al inicio, una de las preguntas de los asistentes es ¿cuál es la diferencia entre nutracéutico, alimentos funcionales y suplementos alimenticios? Muy bien, es una excelente pregunta porque hay mucha confusión, ¿verdad? Entonces, primero, alimento funcional, separándolo de nutracéutico y de producto o suplemento alimenticio. El alimento funcional es un alimento que se presenta de forma natural, y una condición para que se considere funcional es que tenga un ingrediente, puede ser nutriente o no nutriente, en donde se evidencia que tiene un beneficio, pero también tiene que ser parte de la dieta diaria, ¿verdad? Esa es una condición para que se considere alimento funcional. Entre nutracéutico y suplemento, que es donde a veces hay a veces no hay diferenciación, tenemos cuál es el objetivo, la condición patológica, ¿verdad? O cuál es. Generalmente el nutracéutico se presenta no en forma natural y tiene una concentración también de un nutriente, y el suplemento igual. Lo que pasa es que el suplemento viene más, la función, mejor dicho, el objetivo es esto, como estamos hablando, es complementar, ¿verdad? Nunca estamos diciendo que es suplir o sustituir una alimentación variada o saludable, sino ayudar a ese complemento. Espero haber aclarado ahí la pregunta. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Bueno, esa claridad también la están cada vez haciendo las autoridades sanitarias en su actualización de las regulaciones y en las definiciones que están incorporando nuevas a esas normatividades para definir muy claramente y acorde a los referentes internacionales a los suplementos alimenticios. Y de esta forma también que sea claro, pues no solo para las personas que están en el entorno de salud, sino a la comunidad en general, cuáles son cada uno de estos productos. Em, bueno, continuando aquí con varias preguntas, nos gustaría hacer también una para todas ustedes, y es desde su rol como nutricionista, investigadora, académica, mujer, madres, diferentes roles que tienen ustedes. ¿Cuál sería su aporte al compromiso regional que planteamos para volver realidad estos beneficios sociales y económicos del autocuidado a través del uso de suplementos alimenticios? A ver si empezamos en el orden que veníamos con Pilar. Gracias, Melissa. Yo creo que hay una gran responsabilidad como profesionales de que cada vez mejoremos la comunicación en salud, ¿cierto? Y a esto me refiero no solo con las personas a las que pudiéramos atender en los servicios, sino también cuando ejercemos en academia nuestro ejercicio con estudiantes, incluso con otros colegas, ¿cierto? Sin duda, de hecho, en el mundo entero, uno lo que es de las crisis o las principales problemáticas proyectadas de hoy a futuro es la desinformación. Entonces para mí sería una prioridad comunicar en ello. A través de estos eventos o de redes propias o de eventos propios, poder nosotros optar por ello. Y adicionaría mayor investigación local, como la que compartió Georgina, porque necesitamos cada vez más datos locales en nuestras ciudades, en nuestros países, para que esa evidencia también se tenga en cuenta. Ahorita que estudio desde afuera, en general tenemos de muchos otros países, pero en Latinoamérica nos falta desarrollar más y toda esa inversión en investigación para que
lo podamos considerar. Por eso este tipo de investigación local de verdad que agradezco y es muy valiosa, pero cada uno también debemos promoverla más. Muchas gracias, Pilar. Definitivamente. Continuamos con Georgina. Bueno, sí, yo me uno a las palabras de Pilar. Yo creo que nosotros como profesionales en la nutrición y en el área de la salud debemos promover la información y concientizar no solamente a nuestros estudiantes, sino a todas las personas cada vez que podamos en una alimentación saludable, porque como decía anteriormente, es algo que nosotros sabemos, pero del saber a llevarlo a la práctica a veces se nos olvida y en el momento en que estamos escogiendo en el supermercado qué vamos a comprar, en el eh, restaurante que vamos a elegir, que planificar nuestra alimentación, tener un poco más de conciencia en que eso puede determinar nuestro estado de salud y cómo vamos, cuántos años vamos a vivir y cómo vamos a vivir esos años que nos quedan. Y como investigadora, la importancia de tener datos actualizados. Y sí es una pena que hay países en nuestra región que no tenemos una encuesta nacional de nutrición reciente. Son datos que los países necesitan, que los tomadores de decisiones necesitan y que nosotros también como ciudadanos necesitamos para saber cómo está la alimentación de la población, qué estamos comiendo, cuáles son los grupos más vulnerables, qué nos hace falta, cómo están funcionando los programas, por ejemplo, de fortificación de alimentos. Deberíamos seguir utilizando los mismos vehículos para fortificar o fortificar los mismos nutrientes que venimos fortificando hace 20 o 30 años o ahora con la nueva información vemos que tal vez deberíamos fortificar con otros nutrientes. Y sabiendo esto también, entonces podríamos planificar o cuestionarnos la necesidad de suplementar a algunos grupos o a suplementarnos nosotros mismos o los miembros de nuestra familia como madres, que tenemos como mujeres también un papel muy importante en la decisión de los alimentos que se consumen y cómo protegemos a nuestra familia de padecer enfermedades que podríamos evitar con una adecuada alimentación. Una importante misión, Georgina. Muchas gracias. Sí, Ana Lucía. Gracias, pues yo me uno a los comentarios de mis apreciables colegas. Creo que tenemos una misión y un desafío muy grande desde la alimentación, por supuesto, la nutrición, pero también enfocándonos en la salud como un todo, ¿verdad? La parte integral y holística de la salud. Y aquí es donde viene el autocuidado, hacer esa fortaleza importante en la atención primaria de la salud, en la prevención, en la promoción, para evitar la sobrecarga, como hablamos de los sistemas de salud y sobre todo reducir esas grandes desigualdades que tenemos en nuestra región en cuestión a alimentación, al acceso, a la disponibilidad, ¿verdad? Pero creo que creo fielmente en el autocuidado como esa práctica y ese soldadito de batalla que está ahí interactuando en las personas y las hace conscientes, ¿verdad? Las hace responsables y sobre todo que esa información, como bien dijimos, esté basada en evidencia y ahí es donde entra nuestro papel para poder comunicar de manera adecuada y efectiva. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Bueno, pues se nos fue el tiempo y abordamos gran parte de las preguntas. Tuvimos además esta oportunidad adicional de tener algunas recomendaciones y análisis adicionales de parte de ustedes. Y tenemos algunas preguntas que nos faltan por responder, pero que abordaremos posteriormente con ustedes, las expertas y con los asistentes, se las compartiremos, así como las memorias de la sesión. También indicarles que el chat de Zoom de cada uno de ustedes tienen el link donde podrán encontrar los materiales mencionados. Y finalmente,
agradecerles a todos por su participación, a nuestras expertas invitadas el día de hoy por toda su dedicación para explicar esto en un lenguaje muy cercano a todas las personas que nos acompañaron aquí, de todos los roles y diferentes formaciones académicas. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los asistentes. Feliz tarde para todos.